porque había tecnología. Obvio que hoy en día, cuando hablamos de era digital, hablamos de avances mucho más específicos, de inteligencia artificial, procesos que nosotros ni siquiera pensamos o elaboramos, simplemente nos preguntamos, y lo que es Internet, el conocimiento y la sabiduría a través de los años y siglos, nos da la respuesta a esa pregunta inicial que nosotros teníamos. La Torre de Babel, medidas, ciclos de plata, no se habla de longitud, peso, un codo. Hablar de medidas también es un uso de tecnología. Voy a compartir unas hojitas, pero antes de compartir estas hojitas quiero también regalarles algo que para mí me hizo mucho sentido desde pequeño, que es una enseñanza hasídica que está en la contratapa del Sidur, Masorti, del azul, que nos cuentan acerca del Rabí de Sahagora. No sé si alguna vez lo escucharon. Dice lo siguiente: se puede aprender de cada cosa, dijo cierta vez el Rabí de Sahagora a sus hasidim, a sus discípulos. Dijo, cada cosa puede enseñarnos algo en este mundo. Y no solo las cosas que Dios creó. También lo que el ser humano ha hecho tiene algo para enseñarnos. Entonces, los discípulos del Rabí de Sahagora intentan increparlo como diciendo, ¿será verdad lo que tú dices, rabino? Entonces, preguntan, ¿qué es lo que podemos aprender del tren? Preguntó el Hasid con cierta incertidumbre frente a lo que exponía el rabino. Y dice que por un segundo puedes perderlo todo. ¿Se entendió, cierto? Si no estás en el andén correcto, en el horario preciso, tu tren se fue. Y del telégrafo, que cada palabra se tiene en cuenta y debe pagarse. Cada palabra que utilizas se tiene en cuenta y debe pagarse. Y finalmente dice, y del teléfono, que lo que decimos aquí es escuchado allí. Obviamente, no solamente por una conexión terrenal, sino que lo que estamos diciendo hoy acá, seguramente en esta época de jornada espiritual previo a los Aser y Teshuvá, los 10 días de juicios, días severos, lo que decimos hoy aquí también es escuchado allí arriba por, como dice Kaj Kategor, de Gans Anegor, como dice nuestro texto, dice, tómate para ti un fiscal, un acusador y un protector para llegar al juicio. Búscalo tú. Alguien que te va a acusar por todo lo malo que hiciste y alguien que te va a defender por todo lo bueno. Y preséntate al juicio con ambos al mismo tiempo. Por lo tanto, digo, la tecnología no es algo ajeno al pueblo judío. Hay que mirar hoy lo que es balanza de pagos de Israel y mucho de los ingresos que tiene Israel, por no decir toda la mayoría, tiene que ver básicamente por ser un startup nations y poder manejar lo que es tecnología. Tecnología que se vende a todos los países. Chile consume, compra tecnología. De hecho, no sé si sabían que parte, no sé si se puede comentar mucho directamente, pero sí, tengo entendido que sí, a pesar de que al gobierno no le gusta mucho. Pero el programa satelital que tiene hoy en día Chile está todo realizado por Israel. Es un programa de 7 satélites, que el último va a ser elaborado íntegramente en Chile por una empresa israelí. Está la familia Ratings detrás de todo eso también, desde Israel, y están haciendo todo el know-how y el acompañamiento. Más allá de que tal vez escucharon de que había una posibilidad que le ofreció el embajador. Más allá de todo eso, el otro programa sigue en pie. Sigue en pie y es tecnología israelí. O sea, los satélites que va a tener Chile son de la elaboración Made in Israel. Sí, sí, eso sigue en pie, lo que no sigue en pie es este proyecto nuevo. Pero bueno, también hay otras visiones respecto a lo que es la tecnología. Y lo que es el progreso tecnológico, dice Manuel Jakovich, dice que el progreso tecnológico sin valores humanos es como un barco sin timón. ¿Qué es lo que ocurre con un barco sin timón? Para cualquier lado, o sea, puede ser que los vientos, la marea, los conduzcas a cualquier sitio, pero diría que lo que es, ¿no?, el proceso tecnológico, la base tecnológica, no es un problema de sí mismo, no es algo que nosotros como judíos digamos, no, está mal, hay que evitarlo, hay que censurarlo, no existe. El Rav Kook decía que la tecnología puede ser una herramienta para elevarnos espiritualmente cuando la usamos con sabiduría y moralidad.
¿Saben por qué decía eso? ¿Qué pasaba en la época del Rav Kook? Aparecía por primera vez la Torá, el Tanaj en realidad, empezaba a aparecer en formato de software, en formato digital. No sé si saben, sí, ustedes van a acordar. A ustedes sí les puedo decir, a los jóvenes les digo, eso me matan. ¿Se acuerdan los 5 1/4, los disquetes? Empezaban a aparecer la primera vez, eran entre 7 y 13 disquetes, 5 1/4, y guardaban toda la Biblia. Y el Rav Kook le preguntan en ese momento si esto iba a ser un problema o no. Entonces dijo, toda la tecnología puede ser una herramienta para elevarnos espiritualmente cuando lo usamos con sabiduría y con moralidad. Por lo tanto, el problema no está en la tecnología. El problema está en el uso que le damos a la tecnología. Martin Buber, que si bien de tecnología vivía algo, pero no vio los avances tan paulatinos, decía que toda realidad es un encuentro. Esto parece una tautología de Buber, pero toda realidad es un encuentro. Significa que en toda realidad, cuando hay un encuentro, hay una experiencia. ¿Y qué significa que hay una experiencia? Que nosotros cambiamos. Yo siempre traigo el mismo ejemplo, que a veces discutimos tanto entre las corrientes judías, alágicas, no alágicas, de derecha, de izquierda, de más cumplimiento, menos cumplimiento, Ma'alit Shabbat, el ascensor de Shabbat. ¿Saben de lo que estoy hablando? El ascensor de Shabbat que para en todos los pisos. O sea, es utilizado por una persona humanista, secular, agnóstico, y un judío ultra ortodoxo de Mea Shearim, ambos van a utilizar Ma'alit Shabbat. Lo que está de fondo es tecnología. Entonces, es interesante pensar que la tecnología, querramos o no querramos, nos atraviesa por completo. No es que uno puede evitar, como decir, no, a mí Uber no me interesa, no quiero saber nada. Bueno, lamentablemente hay muchas aplicaciones que por más de que no utilices, no sé, Uber, Corner Shop se basa en Uber, y Waze y Uber se basa en Waze, y está todo tan conectado que no hay forma de decir hoy en día, no, a mí no soy usuario de la tecnología. Todos somos usuarios de la tecnología. La pregunta es, ¿en qué manera somos conscientes y responsables de ese uso de la tecnología en la era digital? Yo creo que aprender a convivir con la tecnología de manera sana, crear hábitos sanos con la tecnología, es algo que nos puede ayudar muchísimo a crecer. Pero no crecer porque tenemos que crecer, sino también el vínculo, me imagino, sobre todo con nietos, que están pegados al WhatsApp, o si saludan es por WhatsApp, o si me mandan mensajes te responden a los 2 días. No, como, hola, ¿qué tal? Sí, recién veo tu mensaje que me invitabas a almorzar. Sí, pero era el viernes, no el lunes. Entonces, es muy difícil poder entender esa tecnología que debería acercarte y muchas veces te aleja. Y me imagino cómo ha cambiado un ser de mesa, cómo ha cambiado un ser de Rosh Hashanah en la casa, donde está bien, la comida sigue siendo la misma, pero probablemente los más chicos sacan celular, o sacan tablet, o sacan algo de su tecnología y boom, se desconectan de la mesa, de la conversación, del relato. Y esto es algo que nos termina afectando como pueblo. No hay narrativa, no hay relato común. Entonces, por eso digo que toda realidad es un encuentro y que no una experiencia como nos plantea Buber. Tal vez el último rabino, si no el Jonathan Sachs, habla mucho de esto en su libro de moralidad, dice que la tecnología nos da el poder de la comunicación global. La ética judía nos recuerda nuestro deber de usar ese poder con responsabilidad. Y aquí quiero abrir un poquitito y voy a dejar estas hojas para ustedes, pero quiero hablar un poquito sobre qué significa responsabilidad en el uso de la tecnología. ¿Qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué se imagina? Bien, el lenguaje, respeto. No mandar cualquier cosa. Okay. Genial. Que no sean informaciones falsas. Averiguar las fuentes. Averiguar fuentes. De todos los objetivos que queda para Sí. Todo queda para siempre. Bueno, hay muchos que también hablan del concepto de lo que es la basura digital. Si nosotros, por ejemplo, entramos en nuestras cuentas de correo, vamos a ver que muchos de los mails no son importantes, pero uno los guarda y los atesora igual. Todo eso en realidad está almacenado en otro lado. Pero son gigas, específicamente en un disco rígido en alguna parte del mundo con ese mail que no es importante, no es relevante, pero hay otros mails que sí son muy relevantes. Algo que hablo mucho con mi mamá, y antes obviamente con mi papá también,
¿Cuántas veces hemos aprovechado para mandarle un mail profundo a nuestros nietos o a nuestros hijos? No lo leen hoy, pero posiblemente dentro de 10 años, cuando se den cuenta lo que pierden, o 20, o 50, o 100 años, lo que sea, no importa, porque no vivimos para siempre, ese mail lo van a buscar. No saben cuán valioso va a ser. No sé si sabían que existe una aplicación, un sitio web, que eso puede pasar, que tú mandas un correo hoy a una dirección, que puede ser la del Instituto Hebreo de cualquiera de los nietos, y lo recibe en el año 2032. El 14 de marzo de 2032 a las 19:30 horas. Existe eso. Tú mandas correo, o sea, sí, un miedo te puede provocar eso, porque es como alguien del futuro, del pasado, viajó al futuro, pero tú puedes estar, ¿qué es lo que yo digo, por ejemplo? Sabiendo hoy en día edad de bar mitzvah de nietos, nietas, o de nietos o cumpleaños, es impresionante. Porque hay palabras que no van a cambiar. Pase el tiempo y pase la circunstancia que pase. Ahí se los puedo dejar, pero en un ratito si quieren paso el link también para que es una página web que uno tiene un correo normal, pone la dirección y elige qué fecha quieren. O sea, prepárense para el día futuro, porque la persona que lo reciba dentro de 15 años, un mail que escribiste hoy, puede ser impresionante. Pero bueno, a lo que voy, que ha pasado ahora en el Museo de la Shoah en Argentina, que se trabaja con un sobreviviente de la Shoah, un holograma, no sé si alguien pudo estar, que le hace cualquier pregunta. ¿Cómo era estar en Auschwitz? ¿Cómo que hacías? ¿Qué te dio energía para salir? ¿Y qué basabas tu esperanza? Todas las preguntas que puedes hacer, ¿estás preparado para poder responder? Dicen que eso es el futuro, que en realidad las personas vamos a morir posiblemente físicamente, pero no nuestro legado. Inteligencia artificial, sí. Básicamente hoy en día respondiendo 3.000 preguntas, desde las más básicas, como por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Cuál crees que es el valor de la vida? ¿Cuáles son tus prioridades? En base a 3.000 preguntas que nos pueden hacer, hoy en día se puede saber exactamente todo, cómo pensamos, cómo entendemos, queríamos. O sea, 3.000 preguntas que nos hagan, pueden saber identidad absoluta de quiénes somos. Pero bueno, lo que voy es el deber ético y la responsabilidad del mundo en el uso de la tecnología, no porque la tecnología sea mala por definición, pero la tecnología es lo que nos permite avanzar. El libro aparte es el de Yuval Harari. Estudienlo con la vez Engage, que tiene una versión particular de Yuval Harari, sobre todo porque tiene una tensión muy fuerte de que la aspiración humana, él termina diciendo que con cyborgs, que son nanotecnología de robotitos, terminan limpiándonos el cuerpo por dentro y terminan renovando nuestras células, y eso está en investigación hoy en día. Imagínense robotitos de nanotecnología muy pequeñitos que pueden circular por tu sangre y regenerar tejidos y limpiar colesterol si es malo, diabetes si es un problema, lo que sea, y automáticamente todo el tiempo lo manejas con una app y lo pones los robotitos a funcionar más rápido, como si fuera una aspiradora, sobre tu cuerpo. Y entonces pueden regenerar tejido. Dicen que eso es algo inminente, en los próximos 10-15 años va a ocurrir, y cuando eso ocurra, entonces el cuerpo va a estar preparado. Dicen que para el año 2040 va a estar normal la esperanza de vida hasta los 130 años, y dicen que para los 150, para el 2050 se va a extender posiblemente ya algunas personas si no tienen ninguna situación de exposición a caos, algo inminente que podría golpearte, pero tu cuerpo no está preparado para eso, podría vivir la persona eternamente. Inmortalidad, sí. Eso es lo que plantea igual a Ari en términos de la tecnología. Por eso dice que la conversión de animales a dioses es nuestra búsqueda de inmortalidad. Por eso digo que uno va a caminar despacio y va a mirar todo, porque una viga por el costado puede volarte la cabeza y no hay posibilidad de recuperar de recuperar los chips. De recuperar los chips. Pero bueno, en definitiva, es un cuerpo que va avanzando. No, digo, es criticable desde la filosofía, ¿no? Si esto está bien o está mal. ¿Qué significa el imitatio Dei? Rebú, la imitación de Dios.
si en realidad tiene sentido la eternidad, es algo que aspiramos y es algo con lo que convivimos, el duelo, la soledad, la finitud, y tantas preguntas que se abren en Rosh Hashanah, que si te dijeran, mira, en verdad vas a vivir eternamente, dirías, oh, no sé, ¿qué hagamos Rosh Hashanah? Que fue para el próximo año. El Olamabá, claro, ese sí, no, quedó sin sentido. El Olamabá, el Olamabá, el Olamacé quedó eterno. Se han vuelto los conceptos, ¿no? Pero bueno, eso es un principio de lo que quería empezar a compartir con ustedes respecto de lo que es tecnología, un tema súper apasionante. Voy a pasar algunas preguntas por aquí. Yo creo que de la misma manera, como les contaba esto primero, una más acá. Esto primero que les contaba, de que todo se puede aprender algo. Por ejemplo, uno puede decir hacia dónde es aprender el reloj. Un reloj, ¿qué se puede aprender? Que no se usa muy bien. Una de las cosas que nos encantaría es poder detener el tiempo, su metodio, en el abrazo de un nieto, en el beso de un hijo. Nos gustaría tener el tiempo en una foto familiar, en algún espacio, ¿cierto? Pero el tiempo no se detiene y cada minuto que pasa es irrecuperable. Y creo que ahí está el enorme desafío de qué significa vivir éticamente. Tomar responsabilidad de ese minuto. O sea, el minuto que pasamos peleando o enojados, enojadas, el minuto en que no pedimos perdón ni perdonamos, el minuto en que no sanamos, es un minuto que agregamos vanamente a nuestra existencia, agregando desidia, tristeza, angustia, energía negativa. O sea, en definitiva, por más terrible que haya sido la situación, si te engañaron, si te estafaron, si te mataron, incluso a alguien de tu familia, cualquiera sea la situación, el hecho de agregar un minuto de tristeza igual te va a seguir afectando a ti. Y nadie te va a venir a sacar de ese lugar. Nadie te va a sacar. Es una decisión personal. Entonces, el lamento porque te duele un hueso, porque es un día de humedad, es lógico y entendible. Pero querer dedicar minutos a lamentarse y pasar horas lamentándose, en definitiva lo único que hace que al final del día uno sienta que el día no es positivo. Son puros lamentos y pura angustia. Y entonces la virtud resiliente del pueblo judío debería ser, pero enorme. No era raro. El computador. ¿Usan computadores o no? Computador, tablet y demás. Bien. Ustedes saben que la información que está ahí guardada queda para siempre. Y mucha de esa información también puede afectar a otros. Por lo tanto, hay un desafío muy grande respecto de cómo utilizar computadores. Así como les decía, hoy puedes estar escribiendo un mail al nieto para la época de Bar Mitzvah, imaginándoselo en la Jupá, o imaginándose a Virgen nos trata a nietos contando parte de la historia familiar, parte del legado, de la herencia, la misma que ustedes quieren transmitir. Hoy el computador puede ser un aliado para esto, o por el contrario, puede ser una pérdida de tiempo. Televisión. ¿Suelen mirar televisión o no? Sí. ¿O series? ¿Qué hacen? Sí. Bueno, no hace falta explicar demasiado, pero lo que vemos y lo que absorbemos en la pantalla, en definitiva, es lo que influye en nuestra perspectiva de vida y, por lo tanto, nuestras emociones. ¿Alguno todavía, o alguna, suele mirar noticieros solo para ver el asalto que se dio en los espejos en la madrugada de hoy? Claro, y las noticias no es que no importen, sí, claro que importan las noticias, pero lo que tú consumes es seres, en definitiva. Entonces, si cada mediodía te vas a regalar, no sé, tienes que hacer trabajos frente a la comida, darte la calma de disfrutar, gozar ese espacio con calma, darte el tiempo de pararte o no, sentarte frente al televisor para ver lo que hicieron el mediodía y consumir todo lo negativo de lo que está pasando en el país, consumir la política del país, diciendo no, lo que hizo, ¿no? O sea, ¿a quién suma todo eso en esta jornada espiritual de la era digital entrando al 5784? Tú tienes la elección de poner off o de elegir qué ver y cuándo ver, bajo qué circunstancias ver. El auto. ¿Manejan? ¿Conducen? Bien, cada vez vienen más automáticos los autos, en todos sentidos. Corrección de pistas, acercamientos, asesoramientos de obstáculos, de peatones, de animales, de estacionarse.
Pero hay consecuencias absolutamente graves, por lo que el auto es una expresión de lo que significa tener cuidado y responsabilidad también. Respecto de cuándo sí, cuándo no, si voy a hacer un chequeo médico, no voy a hacer un chequeo médico, si estoy en condiciones o no. De un libro que se aprende que las palabras impresas pueden perdurar a través del tiempo y también pueden moldear nuestras ideas y creencias. Por lo tanto, una invitación a leer siempre es una buena oportunidad para seguir creciendo. El fuego, en general, tanto sea una vela, un horno, una estufa, que puede ser una herramienta, ¿no?, para cocinar, pero también puede ser peligroso, como tantas experiencias en la vida, si no lo maneja uno con precaución. De algo que uno diría, a ver, eso no es tecnología, pero un espejo es también algo que implica hoy en día tecnología. Y en esta época de Heshbon Nefesh y de Teshuvah, que debemos mirarnos a nosotros mismos, algo que nos cuesta. Normalmente pasan dos cosas cuando uno se mira al espejo. ¿Cuáles son las dos cosas que ocurren? Viejo, dice por acá, muy bien. ¿Y qué más? Pasan dos cosas. ¿Qué? No nos gustamos. Hay una expresión judía que incluso tiene un peso muy fuerte que dice: al dir rayale al semeja, seas malvado o no seas malvada contigo mismo, cuando te frente al espejo. Y hoy en día esto está muy analizado, que lo más difícil de perdonar no es a otro. A veces estamos preparados para perdonar a otros, pero la mayoría de las veces no nos perdonamos a nosotras mismas. O sea, nos miramos al espejo con enojo, con bronca, por no haber hecho, sí haber hecho, y la culpa que tenemos. Y creo que también es un bonito momento de lo que implica esta época del año para mirarnos al espejo, mirarnos a nosotros mismos, como decimos nosotros a veces en el proceso de mikve. Mirarte al espejo, pero no para chequear cómo está el pelo, cómo quedó, no sé, la corbata puesta. Mirarte para intentar enamorarte. Porque en definitiva cada uno de nosotros es Betzelem Futur, o sea, está creado imagen y semejanza divina. Por lo tanto, hay algo profundo, maravilloso y majestuoso, para que no te enamores de ti. O sea, si no te enamoras, tampoco estoy hablando de un nivel de soberbia, narcisismo, engreído, sintiéndote que, como dice acá, ¿no?, porque eres un pollo de queque, no es el límite, pero sí poder quererte, sí poder respetarte, sí poder aceptarte tal cual eres, con todas las virtudes, con todos los defectos, pero de manera completa. Y de esa manera, a partir de ahí, aceptándote, reflexionar sobre acciones y actitudes. ¿Alguno escucha radio en el auto o música? Muy bien. Fíjense que las palabras pueden llegar a atraer muchas personas, como hace la organización de la radio, por lo que debemos ser conscientes de lo que decimos. O sea, lo que tú dices a tu nieto o a tu nieta, quizás tú piensas que ahí termina. Y a mí me toca a veces escuchar cómo los nietos hablan, y dicen: no, que mi boba me dijo la OMA, que no sé qué. Entonces, hay poder de retransmisión, por más de que uno piense que no está ocurriendo. ¿Hace mucho que no viajan en avión o suelen hacerlo seguido? Bien. Hay veces que es necesario dejar algo atrás para aventurarse a lo desconocido y alcanzar nuevas alturas. Y finalmente, de una cámara de fotos de celular. ¿Les gustan las fotos cuando juegan? No. Les gana pues. Necesariamente la imagen que uno toma en una cámara es un momento que no va a volver. Nunca más. Por eso, ante todo, recordar el presente. Digo, me imagino, cuando piden todos los niños juntos para la foto. Bueno, es un momento que no va a volver. Por lo tanto, no solamente sacarse la foto para guardarla y atesorarla, sino poder disfrutarlo y poder gozar de ese momento. Les voy a acá leer en una poesía del 5784 sobre todo lo que estuvimos conversando y hablando, pero en honor al tiempo. Me imagino, cuando te va, Jairo, me imagino va a escuchar Shofar también, ¿cierto? Bueno, vamos a aprovechar entonces para hacer el sonido de Shofar, a escuchar las tequidot de Shofar, y darnos este tiempo. La poesía la pueden leer solas, no hay ningún problema en eso, pero sí poder aprovechar el tiempo a reflexionar a través de las tequidot de Shofar. Preguntas, comentarios hasta aquí. Bueno, clarísimo. A no enojarse con la tecnología, solo a motivarnos de que todo lo que está a nuestro alrededor, también la tecnología es parte de la creación, como es en tiempos bíblicos que existía tecnología, hoy también tenemos tecnología y depende de nosotros darle el buen uso para poder potenciar
todo lo rico para después encontrar más brajas en nuestro alrededor. Las que pueden y quieran, se ponen de pie en este momento. Que tengamos todos un año muy dulce, muy bueno, de mucha jugada, de mucha braja y de mucha realización. Buenos días. Va. Entonces, bueno. La pregunta que les tengo yo a ustedes es, ¿a quién no le gustaría un futuro mejor? Todos nos gustaría. La verdad es que el judaísmo tiene una visión muy positiva del futuro. Y eso está materializado en los 13 principios de fe de Maimónides. Maimónides, dentro de todo el cuerpo de información que tiene la Torá, que es sumamente grande, uno de sus grandes aportes fue que logró decir, mira, de todo. Muy difícil saber qué es lo que es más importante, ¿no? Logró sistematizar y decir que hay 13 principios, y que a partir de esos 13 principios, ahí es donde son los pilares fundamentales de lo que significa una visión judía. Y el principio número 12 se llama que eventualmente va a llegar el Mesías. ¿Han escuchado eso? Estamos esperando el Mesías. ¿Quién quiere que llegue el Mesías? Levante la mano. No todo, ¿ah? Estamos esperando entonces que llegue un minuto donde Mesías significa que eventualmente el mundo va a llegar como a su destinación. Pero lo que a veces no nos damos cuenta cuando queremos un mundo mejor es que puede significar un cambio. No necesariamente a las personas nos gustan los cambios. ¿Nos gustan los cambios? Depende de cuáles cambios, ¿verdad? A mí como rabino comunitario a veces me toca que tengo que hacer un cambio y cada vez que hay algún cambio se genera algún tipo de revuelo. A la gente no le gustan los cambios, en verdad. A nadie le gusta más o menos lo que estaba acostumbrado. Y sin embargo estamos viviendo tiempos donde hay muchos cambios. Muchos cambios. Me gustaría ofrecerles la siguiente pregunta. Todos nosotros, de alguna u otra forma, conocemos la historia de Adán Arishon, que estaba en el jardín del Edén. Comienza la Torá en los cuentos sobre la creación del mundo. Acto seguido nos cuenta la historia de Adán Arishon en el jardín del Edén, donde fue comandado que tiene que comer de todos los árboles del jardín, pero no comer del árbol del centro del jardín. Entonces la pregunta que les tengo yo a ustedes es, ¿por qué razón la Torá nos tiene que contar de la historia de Adán Arishon? ¿Qué función sirve? De hecho, la palabra Torá significa instrucciones.
Entonces, ¿qué instrucción tengo en la práctica de yo saber lo que pasó con este hombre primigenio, con su esposa, en un lugar desconocido llamado Gan Eden? ¿Tiene alguna consecuencia práctica para tu vida hoy? A ver. Que tú tienes libre albedrío y que tus decisiones tienen consecuencias. Muy bien. 100% verdad. Sin embargo, por ejemplo, la Torah más adelante nos va a decir la mitzvah del Shema. Y la mitzvah del Shema nos dice que si una persona hace las mitzvot y hace las cosas bien, van a hacer las cosas bien. Si una persona hace las cosas mal, van a hacer las cosas mal. Parashat Ha'azim, que viene ahora, también nos dice: mira, he puesto frente a ti la vida y la muerte, el bien y el mal, elige la vida. Entonces, pareciera ser que o se está repitiendo la Torah, o tal vez ese concepto, si bien es completamente verdad, que la historia de Adán Rishon nos cuenta este tema de que hay un mandato el que comete un error, podría, de hecho, Rashi, estoy repitiendo la pregunta que hace Rashi al principio de la Torah dice: ¿para qué nos cuentan todo esto? Es bonito, etcétera, hay respuestas distintas, pero en particular me interesa porque hay muchos conceptos. Sabemos la importancia de la responsabilidad individual, que tenemos libre albedrío, pero podría haberse saltado toda esa historia y aún así yo podría saber que tenemos libre albedrío desde la Torah y podría saber que tenemos que hacer ojalá lo correcto y evitar lo incorrecto y tenemos libre albedrío. Entonces, una de las respuestas tiene que ver con lo siguiente. Sabemos que Adán Arishon y Jabá se encontraban en un estado espiritual demasiado alto, extremadamente alto, que se llamaba el estado de Gan Eden, en el jardín del Edén. Y sabemos, no entendemos muy bien qué fue lo que pasó, pero la embarraron. Y después nos cuentan nuestros sabios, eso es lo que quería contar, que cuenta nuestros sabios, les pregunta por qué la Torah nos cuenta la historia de Adán Arishon. Y después nos cuenta, por ejemplo, un sabio del año 1700 que se llama Ramjal, dice lo siguiente, dice: mira, Adam Arishon Kodem Geto Hayab Matzab Elion Meod Mima Shehu Adam Ad. Tienes que entender, imagínate, recién creado, recién salido del horno. ¿Cómo está el pan recién salido del horno? Acá está el humano recién salidito del horno, en un estado impresionante. Imagínate como con toda la pompa de la gloria y de la luz, ¿verdad? Y maravilloso. Estaba en un estado espiritual impresionante. De hecho, hablaba con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con Dios y que hablaron con Dios? Cuando tienen que hablar con Dios, pero no se manifiesta en forma tan explícita como con una voz que te habla. La gente, la humanidad en ese momento estaba en un nivel así superlativamente alto. Reuyane mala raman itzhiuti. Es decir, apta para la eternidad. Y sin embargo, la embarramos. ¿Y qué fue lo que pasó después de que la embarró Adam Rishon? La mandaron para afuera. Hombre, más palpijen, lo kadar mi matze bichlal madrega samina enoshim mitzat shosho amiti vejina liona mina vejina shehaya mina se az bisman kilkulo. Dice, sin embargo, no dejó de haber en la humanidad después del pecado de Adán Rishon, por el lado de su raíz, este elemento supremo, este elemento eterno, aún después de que ya la habían barrado. El Onitge Adama Rishon Legambre, Adama Rishon no fue descartado 100%, Shelo Yuhal Lashub el Madrigal Yonah, que no pudiese volver a esa etapa superior, Abal Nimtzab Befoal de Madrega a Shefela. Pero ¿qué es lo que pasó? En su estado actual, en la práctica, el ser humano se encontraba en este estado caído. Ubebejina Kohaniut,
Ela Madrigal y una. Sin embargo, en potencia se encontraba Adama Rishon con la posibilidad de retornar, la humanidad con la posibilidad de retornar al estado primigenio. Entonces, ¿por qué nos cuenta la Torá, la historia de Adama Rishon de acuerdo a esto? Nos está enseñando lo siguiente. Dice, miren, la historia de la humanidad es un retorno, un regreso a ese estado. Entonces, es verdad que da las condiciones de la humanidad, pero te dice, miren, todo lo que está pasando a lo largo de la historia es que estamos tratando de retornar a ese estado primigenio. Toda la historia de la humanidad es retornar a ese estado primigenio. Entonces, les tengo buenas noticias. ¿Qué hacia allá vamos? ¿Estamos claros? Ahora viene la mala noticia. No las malas noticias, la noticia es difícil. La noticia difícil es porque los seres humanos no nos gusta el cambio. Pero para poder, lo que está diciéndonos ahí, es que estamos esperando el cambio. Estamos esperando el día que ya no va a ser nuestra situación como era, como siempre ha sido. Es decir, que en algún minuto las cosas tienen que cambiar. Y yo creo que ya estamos al final de los tiempos. No quiero ponerlo tan dramáticamente, pero sí, yo creo que este año se generó algo que se venía acumulando, pero se reveló a la humanidad algo que venía en los círculos privados y empezó a explotar y no hay cómo frenar. Es el advenimiento en la práctica y en nuestra vida de la inteligencia artificial. Muchos de nosotros tal vez pensamos que tal como fue la revolución industrial y se generaron ciertos cambios, etc., y después vino la segunda revolución y siempre en el habido avance, esto más o menos va a ser lo mismo. Pero yo creo que no. Creo que por primera vez nos vamos a enfrentar a una situación donde va a haber seres en esta tierra, máquinas o no sé qué cosa, que van a poder hacer tantas y tantas cosas, por tal vez no decir todas, en la esfera de lo práctico, que va a reemplazar a los seres humanos. Entonces nos enfrentamos, hace poco tuvimos una visita en Chile que se llama Mois Namón. ¿Alguno vio a Mois Namón? Sí, ¿verdad? Mois Namón, muy interesante, ¿no? Sí, les tocó la charla que fueron. ¿Ah? La cima lo invitó. Cima, muy bien. Les habló del posthumanismo, del transhumanismo, ¿verdad? Bueno, entonces les estoy repitiendo las noticias, ¿verdad? Que evidentemente va a llegar un minuto en que, por ejemplo, los seres humanos ya tenemos la tecnología, todavía está en su primera etapa, pero avanzando a pasos agigantados de editar el cromosoma humano. Va a ser probablemente liderado por la medicina. ¿Cómo vamos a parar? Una persona que tiene enfermedades genéticas, etcétera, después vamos a ir pudiendo modificar y cada vez más baratamente. Hace 15 años atrás, 20 años atrás, hacer un análisis cromosómico valía millones de dólares. Hoy día se puede hacer por unos cientos de dólares en un laboratorio, pueden hacer todo lo que no hay, ya se terminó, ya va avanzando. Viene la época de la edición de nuevos seres humanos. Van a ser distintos nuestros nietos y nuestros nietos de nosotros. Está el posthumanismo, tiene toda la cosa de, no sé si han visto esto que está haciendo Elon Musk, que se llama Neuralink, que no es el único. Neuralink es que ahora van a ver artefactos tecnológicos que interactúen con la parte biológica de los seres humanos. Entonces, poner un chip en la cabeza. Y ahora va a partir que están haciendo herramientas que ya tienen cierto grado para poder recuperar visión. Va a haber, ahora hay unos monos que tú puedes ver desde YouTube, busca Neuralink y como monos mueven el cursor con los ojos, ¿verdad? Y ya va a ver que se les pone un chip, interacción de las cosas. Entonces, ahora vamos a ser cyborgs,
Entonces van a ir editándonos físicamente y nos van a poner así como así de impresionante. Ahora además, les traje unos videitos. Este, por ejemplo. Ay, lamentablemente, bueno. Aquí ya una entrevista que salió hace 12 días atrás de una persona hablando con este robot. Y habla con el robot, y el robot ya habla con una persona. Y con gestos. No se ve acá, por eso no se ve acá. Ahí está, a ver. No muestro, no. ¿Lo ven ahí o no? Mira, ahí está, lo estaba tratando de mostrar. Ya, no sé si ahí se ve. Donde ya la persona va hablando, ¿verdad? Y este es un robot que va moviendo y que va respondiendo, ¿verdad? Y este es un desarrollador de Google que empieza a hablar cómo esta máquina se espera, ahí está, justamente hablando del ChatGPT, que va a ser cada generación de 10 veces más potente. Y ahora ChatGPT 4 se calcula un IQ de 140, y se calcula que el IQ de Einstein era 155. Es decir, que el ChatGPT 5 va a ser más que Einstein, y el ChatGPT 6 va a ser, dice, 3.000, 5.000, 10.000 veces más que los seres humanos. Va a tener una máquina, y ahí está, 5.000 veces más inteligente que el humano. ¿Verdad? Va a tener un ser, por primera vez en la historia de la humanidad, más inteligente que los seres humanos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, para allá voy a tratar de explicar, pero antes de eso te quiero poner un poquito más nervioso. No puedo controlar esto voy a sacar la remoda. Entonces, y el otro, déjenme mostrarle acá. Si uno busca acá, mire, métanse en internet y buscan en YouTube Boston Dynamics. ¿Ya? Boston Dynamics. Donde mete Boston Dynamics, por ejemplo, y vas a encontrar Boston Dynamics. Ahí está, ya lo pueden poner acá. Miren esto, por ejemplo. Uno cortito. ¿Usted ve ahí? Se atiende cuenta para los que no ven. Miren cómo termina. Miren ahí. Bueno, a lo que me refiero está la robótica. Pero la robótica ya a niveles como que era de ciencia ficción un poquito. Entonces ya tenemos estos robots que existen. Boston Dynamics también tiene una especie de perro. Pero después métanse en Boston Dynamics. Lo pueden ver, ya está. Tiene ChatGPT, tiene estos robots. Entonces imagínate estos robots, cómo van a ir progresando. Por eso estamos llegando a una era que uno no pensaba que iba a llegar, ¿verdad? Hace un año atrás, 2 años atrás, hubiese hablado de estas cosas, me hubiesen encontrado conspiracionismo. Entonces,
Entonces, tenemos que confrontarnos a un elefante en la pieza. El elefante en la pieza es el siguiente que les quiero plantear. Durante el tiempo que nosotros tenemos memoria, los seres humanos hemos tenido que salir a trabajar, hemos tenido que ir a buscar comida, hemos tenido que buscar salud. Y en el fondo los seres humanos nos hemos fuertemente identificados en el hacer, ¿sí o no? Entonces, este es un ingeniero, este es un abogado, este es médico, este es artista, este allá, etc. Y fue en el proceso de que muchas veces pasa que personas que dejan el mundo laboral, por ejemplo, se deprimen. ¿Por qué? Porque se aburren, no saben qué hacer, no se identifican, se pierden un poquito de sí mismos. Entonces, superemos todos los escenarios distópicos. Uno se le puede ocurrir varios escenarios malos, ¿verdad? Como que los robots que vienen a Terminator y que vienen a destruir el mundo. Supongamos, de esta situación, porque somos positivos, y vemos el de Chef y para manejar su mundo, que todas estas cosas malas no existen. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar, no sé cuándo, pero parece que rápido, un momento donde vaya a tener que ir a un doctor, persona, o un doctor que este robot, pero ya ahora con piel, con una voz no robótica, hablándote muy bien, y que tiene 5.000 veces más inteligente que el doctor humano, y que no está afecto a un mal día o que durmió mal la noche, y que tiene una precisión al milímetro. ¿Con quién va a preferir operar? Entonces, en un escenario que no sabemos dónde, cuándo, va a llegar un momento en que básicamente los gobiernos van a tener que poner unos impuestos gigantes a la inteligencia artificial, a las empresas, van a tener que pagar el 99,5% de los ingresos, porque iban a tener que hacer, y ya se está hablando, que se están haciendo experimentos en el mundo, y esto no es una cosa que se llama UBI. ¿Sabes UBI? Universal Basic Income. A todos nos van a dar plata. ¿No? Entonces, uno va a querer, y va a haber recursos probablemente ilimitados, porque va a tener las máquinas produciendo, va a tener un robot así, pero esta es la generación de hoy. Piénsalo en 40 años más, ¿cómo va a ser el robot? Iban a hacer drones, iban a hacer cosas con cámara, con ChatGPT funcionando, va a tener una lupa, va a medir exactamente como la fruta, en qué momento fruta, se va a multiplicar con inteligencia artificial, y por eso va a haber hiperabundancia. Y el problema es, ¿qué vamos a hacer? Eso es el elefante en la pieza, y yo creo que tenemos que empezar a pensar desde ya. Ya está. Es verdad que todavía no está, y todavía hay que ir a trabajar, y todavía no sé cuánto va a pasar, pero los autos, el Mois Nabón estuvo acá, ya se refiere a los autos autónomos. Hacemos pensar, ya todos nosotros estamos pensando en recibir llamadas de máquinas, ¿verdad? Pero va mejorando. Entonces piensa toda la gente que trabaja en los call centers. ¿Cuánta gente trabaja en los call centers? Sí, chao. ¿Cuánta gente hoy día trabaja en Uber? Chao. Y así cientos y cientos y cientos y cientos. Llega un minuto, y yo creo que es más pronto que tarde, que los gobiernos van a tener que hacer algo, porque la gente no va a mover esa mucha gente. Ustedes van a empezar a ver UBI. Entonces la pregunta es, y ahora les quiero decir, para que lo pensemos. ¿Qué estaban haciendo Adán y Jabá en el Gan Eden? Cuando salieron de ese estado, ¿cuál fue el castigo de Adán y Rishon? Ir a trabajar. Y ahora, ¿sabes lo que nos pasa? Dime si no nos da un poquito de angustia. Ya no vamos a trabajar. Eso es lo que nos da angustia. Eso dije, la historia de Adán y Rishon nos está diciendo, la Torá lo pone al principio, como la destinación que siempre hemos querido. Ahora está llegando.
no sé cuándo, 10 años, 15 años, 20 años, 50 años, pero rápido, viene rápido la cosa. ¿Ya? O sea, si uno piensa que hace 20 años atrás fue el primer teléfono celular, 20 años después estamos en esta, mira lo que son 20 años más. Impactante. Entonces, yo creo que ahora tenemos que ponernos a pensar en estos son los días adecuados para hacerlo. Los seres humanos, existe una cosa que se llama la pirámide de Maslow. ¿Han escuchado la pirámide de Maslow? Es una persona está preocupada en sobrevivir, no tiene tiempo para filosofar. Entonces, durante mucho tiempo la gente cuando tenía que poner una papa en el plato, y esto era su preocupación, no tenía tanto tiempo para grandes preguntas en promedio. La gente tenía la capacidad, y los seres humanos tienen una fuerte tendencia a la distracción. ¿Cómo distraerme? Mira, tengo un problema en mi casa, mejor me voy a distraer. Tengo un problema de Sharon Bike, me quedo en la oficina esta tarde. Y siempre tengo la posibilidad de ocuparme y de distraerme. Ya estamos viviendo tiempos donde la distracción puede ser muy profunda. Tú puedes pasar todo el rato distraído para no pensar sobre cosas más elefantes en la pieza. Estamos confrontándonos al inicio, pero hay que empezar a prepararse desde ya, a un problema que siempre tuvimos, que son las verdaderas preguntas de cuál es el significado de la vida, qué es lo que realmente venimos en este mundo, qué es lo que estaba haciendo Adán Arishon, porque ya queremos llegar. Pero entre tanto, hemos tenido 3.000 años, 5.784 años casi, para distraernos. Porque teníamos que poner la plata, porque teníamos que poner la comida, porque teníamos que construir las ciudades, porque tuvimos que llegar hasta esta etapa donde ya es imparable, que no hay nadie que lo puede parar. ¿Verdad? Nos damos cuenta de eso, ya quién va a parar, aquí va a decir. Si uno lo hace en Estados Unidos, lo van a hacer en Rusia, si no lo hace en Rusia, lo van a hacer en China, y China no lo hace en caso de Estados Unidos, la cosa va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar. No lo puede parar. Ninguna persona que lo puede parar. Entonces, está el momento de ponerse a reflexionar sobre ya no quiénes somos en el hacer, y empezar a reflexionar qué significa ser. ¿Qué significa ser? ¿Qué es lo que es realmente importante? Una pregunta. Sí, claro. Toda esta tecnología robótica, esto va a reemplazar al hombre, y va a reemplazar al hombre porque también sus necesidades básicas van a estar cubiertas. Correcto. Y esto también va a crear un caos espantoso, Claro. porque toda esta gente que va a quedar sin trabajo, Claro. sin actividad, o sea, va a ser un caos emocional y espiritual espantoso. Exacto, viene una crisis. Entonces, eso es lo que traté de producir al principio. Dijimos, mira, queremos llegar a la llegada de energía, pero a veces no hemos pensado lo que implica la llegada de energía. Implica un cambio profundo. Significa que el orden de la humanidad en sus perspectivas más profundas va a cambiar. Todo lo que estábamos acostumbrados a hacer va a dejar de ser. Tú ves que la industria de la entretención surgió en los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque aumentó la riqueza. ¿Verdad? Proporcional a que aumentaba la riqueza, aumentó la industria de la entretención. Gente se empezó a morir. Es impresionante, también puedo mandar el link si quieren, pueden meterse en la CDC, ¿conocen lo que es CDC? Central for Disease Control de Estados Unidos, una central de Estados Unidos más importante, donde muestra las estadísticas de los pensamientos suicidas de jóvenes, y cómo han aumentado un 60% en los últimos 10 años. Y cómo 1 de cada 3 jóvenes tiene serios pensamientos suicidas. No tenemos un problema. El problema es que todos pensábamos que cuando se solucione todos los problemas económicos y tecnológicos, íbamos a llegar a la felicidad. ¿Sabes lo que se está poniendo de manifiesto? El sinsentido. Entonces la gente dice, ¿de qué se trata la vida? Entonces, lo positivo, ahora que ya
y el shock. Yo creo que es obvio, ¿verdad? No es que el código dice no, algo estaba haciendo Dama Rishon. Significa, hay una forma distinta de ser. Lo que pasa es que hemos estado distraídos. Si ayer nos está llevando a una situación donde va a estar forzado. No te va a quedar, no vas a poder decir, tengo un problema, me voy al supermercado. ¿Por qué? Porque lo hace Cornish, y después lo hace todo mucho más eficiente que tú. Entonces vas a tener que confrontarte. Hay algo que las máquinas no pueden tener. Se llama se llama, si tú quieres, conciencia, se llama punto de vista personal. Emociones. Emociones. No No tiene algo que tú tienes un punto interior. Nosotros tendemos a externalizar nuestro mundo interior. Tendemos a hacerlo para todo afuera, para lo que tenemos que hacer. No. Ahora vas a tener que realmente confrontarte con tu yo interior. Pero hay que empezar a hacerlo ya. Tenemos que empezar a educarnos. Nosotros fuimos a la universidad durante tanto tiempo para conseguir los medios, para conseguir la plata, para conseguir el trabajo, pero no hemos necesariamente ido a la universidad de la Mishama. Entonces, me gustaría concluir esto, porque ya tengo un chatista, dice acá, se lo voy a plantear acá nomás. Nuestros sabios hicieron esta pregunta hace miles de años. Me parece también interesante que reflexionemos cómo esta pregunta está en la Torá hace miles de años. Pero, estimado amigo, yo sé que a ustedes les va a parecer lo que imagínate, hace 5 años le estoy dando esta charla, ¿cuánto más hace 500 años, hace 1000 años? Me hubiese dicho, o yo me sigue. Los sabios hace miles de años dijeron, mira lo que dice la Torá. La Torá dice, Vayikach Hashem Elohim es Adam, Vayinejeo Ben Gan Eden. Hashem puso al hombre en el Gan Eden. Le obda o le sombra. Para trabajarla y para guardarla. Entonces, los caminos, estaba haciendo Dama Rishon. En otras fuentes nos dicen, estaba Dama Rishon ahí en el Gan Eden, decían, quiero un bistec. ¡Bosco! Y llegaba el ángel Gabriel. Dígame, y le daba todo, estaba todo hecho. Entonces dicen, entonces, ¿qué significa? Dicen, hace miles de años. Leorda significa el estudio. Le sombra el mitzvot, son las mitzvot. ¿Qué quiere decir las mitzvot? Quiere decir que en algún minuto todo va a estar hecho y nosotros vamos a ver que el mundo físico ya va a ser irrelevante. Cuando ya tenéis todas las necesidades cubiertas, el mundo físico va a ser irrelevante. Entonces, tu mundo interior, tus pensamientos, tu reflexión de qué se trata de la luz del mundo y últimamente quién es Hashem, va a empezar a ocupar mucho más tu trabajo. Y ahí va a estar tu trabajo. Y la mitzvot quiere decir que uno tiene que hacer lo suyo, ¿verdad? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es que te golpea, te toca, se hace parte tuyo. Entonces, en ese minuto vamos a hacer las mitzvot, pero las mitzvot no es como hoy día que tenemos que hacer un montón de cosas en el mundo de la práctica. Así dicen los sabios de Hasidut, hablan que ¿qué es lo que tenía que hacer el hombre? Comer de todos los árboles del jardín. ¿Qué son los árboles? ¿Cómo se dice árbol en hebreo? ¿Cómo se dice consejo en hebreo? Exacto. Es decir, el Señor te dice, mira, estas son las cosas que tú vas a tener que hacer para incorporar esta realidad, porque el mundo físico ya va a ser irrelevante. Ya no va a ser un tema. Se acabó el tema. Ya no andas con los achaques, ya no te nada ninguna. Te van a poner una infección, ¿no? Después tenés un Alzheimer. Y después te van a poner aquí una cosa y te van a cambiar la mente. Pues así, ya el tema del mundo físico se va a acabar. Nuestros sabios dicen que el último milenio va a estar destruido. ¿Qué quiere decir que va a estar destruido? Explican nuestros sabios. Se va a acabar la dimensión física, ya no va a importar. Pero esto es lo que hemos siempre querido. Empezar a poner a pensar, ¿qué
hago yo en mi vida para entrar en contacto con mi ser profundo? Entonces estar distraído, de estar volcado hacia afuera, en este periodo de luz, en periodo de tiempo donde nosotros justamente tenemos que pensar eso. ¿Qué se trata de mi vida? ¿Qué es lo que realmente es significativo? ¿Qué aporto yo al sistema? No en el hacer, sino en la perspectiva, en el mundo interior. ¿Qué es lo que es relevante? Y este es un periodo para reflexionar eso, y lo podemos ver, porque se nos está llevando a esto indefectiblemente. Shana Tova. Prefiero hablar con esperamos a que terminen un poquito de ¿cierto? Porque si no, serían a dormir. Bien, hace un par de meses me pasa la Sandrita un mensaje y me dice que si puedo participar en esta jornada y que el tema de la jornada era cómo el judaísmo nos permite afrontar la era digital. Y yo cuando leí eso dije, no tengo ni idea, porque la tecnología no es mucho tema, no, o sea, me quedé marcando ocupado, pero total. Entonces pensé, ¿quién podrá socorrerme? ¿A quién te puedo pedir ayuda para armar una charla sobre este tema? Y obviamente, ¿a quién le pregunté? Inteligencia artificial. Obvio. Entonces, como yo no tengo mucho contacto de redes, no porque no lo sepa hacer, porque puede de ponerle filtros, sino porque no me gusta, le pedí a mis hijos, ¿quién tiene el ChatGPT? Y le puede preguntar al ChatGPT cómo el judaísmo nos puede ayudar a lidiar con la inteligencia artificial. Lo que me encantó, porque preguntar a la inteligencia artificial cómo lidiar con ella y cuáles son sus problemas, me encontré muy interesante que ella misma me lo contó. La IAE me mandó a mi chat así, eso de leer más, que estaba la charla de ella. O sea, yo podría ahora sentarme y leer, y está, de verdad, maravilloso. Pero mi problema era, si somos muchos oradores, y todo el mundo le pregunta a la inteligencia artificial cómo el judaísmo puede ayudarnos para lidiar con la inteligencia artificial, todos vamos a traer la misma charla. Entonces, no podía usar lo que me trae. Pero sí, voy a leer solamente los titulares, digamos, todo lo que me mandó la inteligencia artificial sobre ella misma, pero la inteligencia artificial empieza diciéndome cuáles son sus problemas, cuáles son los problemas que nos trae la era digital y la inteligencia artificial. Entonces, hay problemas de privacidad y seguridad, ¿ya? Tú nunca sabes quién te está mirando y tú piensas en chocolate y abres el celular y es tomate de chocolate, pero si cómo jugó, ya la ciberdelincuencia, no hace falta mucho, la desinformación y las fake news, la adicción a la tecnología, el aislamiento social. Ustedes vieron que hay negocios, restaurantes que dicen, aquí no tenemos wifi, hablen en inglés. ¿Ya? La pérdida de habilidades sociales y cognitivas, lo que pasó en la pandemia, que los cabros míos, 2 años yendo al colegio desde la casa y ya no sabían cómo manejarse socialmente. La automatización y la pérdida de empleo es algo de lo que habló Eulalio Weissruss. La brecha digital, que va a haber gente que se queda atrás porque no son capaces de saber dónde meter el dedito del computador. Efectos en la salud mental, depresión, ansiedad, falta de autoestima, etc. El impacto ambiental, porque también todas las tecnologías obsolecen tan rápido que hay mucha basura electrónica y hay que saber qué hacer con ella. Y relaciones en las relaciones humanas y la salud mental, también problemas en relaciones humanas y mental, conflicto en línea, la capacidad de
resolver conflictos o de generar conflictos, porque en realidad yo le dije tal cosa, pero era en broma, pero el tono de voz, cuando lo escribí, no se notó que era broma. Ya, yo te digo, oye, está lindo tu marido, una cosa, si es una broma, es una broma, si lo estoy escribiendo, capaz que, ¿entiendes, no? La comparación social, y todos tenemos que ser más felices que el otro, ¿ya? Y mostrar una imagen más. Lo que se llama FOMO, ¿alguien me escuchó hablar de FOMO? No, yo tampoco, lo estoy leyendo. Fear of missing out, o sea, el miedo a perderse algo. ¿Verdad? El bullying en línea, el ciberacoso, efectos en la autoimagen, porque como todas mis amigas se photoshopean, yo estoy re gorda porque yo no miro el espejo. ¿Ya? Y todas mis amigas parecen estupendas porque están photoshopeadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con una autoimagen? Yo nunca voy a ser tan hermosa y tan perfecta como se quiere. Básicamente, eso es lo que la inteligencia artificial dice sobre encima. ¿Ya? Sobre todos los problemas que hay. Ahora, cuando pensamos en cómo el judaísmo nos ayuda a lidiar con todo esto, en honor a la verdad, yo primero voy a llevar, voy a irte, pero primero yo cambiaría la pregunta, el orden de la pregunta. ¿Cómo esto nos ayuda a enfrentar nuestros problemas? Y no podemos dejar de darnos cuenta que hoy somos capaces de estudiar con quien quieras, en donde quieras. Yo ahora el domingo tengo una jornada de estudio sobre Rosh Hashanah, que no sé de dónde la hacen, pero el horario está, dice, horario de Israel tal, horario del East Side, del Mid Side, del West Side. ¿Ya? Y voy a estar todo el domingo estudiando con rabinos súper especializados, unas temáticas divinas. Esta es la tecnología que nos permite, ¿ok? Rosh Hashanah, todos podemos ir a la sinagoga que queramos, el día que queremos, ir a todo. O sea, bien. ¿Cómo ahora el judaísmo nos puede ayudar a lidiar con los problemas que la misma IA sabe que ella misma genera? Lo que pasa es que el judaísmo, ¿de qué se trata el judaísmo? No voy a traer nada nuevo, sí voy a explicar a la rabino Ari y el rabino Weissman claramente y acá vamos, ¿no? Pero el judaísmo lo que nos dice, es, tú tienes pega, debes mejorar el mundo. Eso es el judaísmo. Yo luego siempre me cita, pero de verdad esto lo digo de verdad, porque el judaísmo, para mí, la mejor definición del judaísmo es la sistematización de una obsesión, un trastorno obsesivo compulsivo con el problema. ¿Ok? Tenemos un TOC, los judíos, un trastorno obsesivo compulsivo, que hay que mejorar el mundo. ¿Cómo lo sistematizamos? Comer de esta manera, descansar de esta manera, relacionarte de esta manera. Y hay algunas cosas que el judaísmo tiene, y uno dice, oh, parece que lo hubieran pensado para la era digital. Por ejemplo, Shabbat es un espacio de tiempo extra IA, extra inteligencia artificial, extra salida, o sea, que te permite salir de esta dependencia de la tecnología, de todo lo que la IA me dijo sobre ella misma. En una familia normal, solamente el pensamiento de tener una comida en familia sin que alguien saque un celular o que alguien reciba un WhatsApp o un mail o qué sé yo, es impensable. En una familia judía, donde hay Shabbat son 25 horas, sin tecnología. Sí, tecnología. ¿Ok? Y bueno, ¿y cómo haces si hay una emergencia? Bueno, si hay una emergencia, tú tienes los contactos
seguros que van a sonar igual, aunque sea Shabbat, porque tú sabes que los que están del otro lado saben que es Shabbat y que no van a interrumpir Shabbat si no hay una emergencia de vida o muerte. Y el Talmud nos autoriza, aquí en temas de vida o muerte, el Shabbat, todas las mitzvot se dejan de lado, ¿ok? Pero tener un día entero sin encender fuego, que también, como nos dijo Rabino Ari, es una herramienta, ¿ya? Sin encender fuego, sin computador, sin televisor, sin... es salirse. Y si tú piensas en el Shabbat, pero la pregunta es cómo el judaísmo nos puede ayudar a lidiar con él. ¿Ok? Yo me quedaría con algunas cositas. El Shabbat es la herramienta para afrontar la era digital. Porque la era digital, con todo lo que sabemos y ya hemos hablado de lo que trae, el Shabbat te dice, me en Olam dice que el Shabbat es como si fuera el mundo de Dios, una muestra del mundo de Dios. Lo que decía mi maestro. Ya va la posibilidad de vivir 24 horas sin trabajar, sin tecnología. Lo que te obliga es hacerte esas preguntas que rehuimos cuando estamos trabajando. Hay mucha gente que con mucho orgullo dice, no, yo soy trabajólico, ¿ya? El problema es que el trabajólico es una adicción, y las adicciones son las, sea la tecnología, sea al tabaco, al trago, a la droga, o al trabajo. Toda adicción es mala. Entonces, la cosa es que digas, yo soy trabajólico, y bueno, trabajólico, no lo digas tan fácil, porque no está bueno. Y el Shabbat lo que te dice, prueba y vas a ver que se puede. Que desacoplarse por 24 horas, 25 horas, no más, no te preocupes, no es que la tecnología es mala, ya lo dijimos todo, la tecnología es bacana. Pero un espacio sin tecnología, donde podamos decir, hoy no hay Wi-Fi, hablemos de nosotros. Esta es una herramienta que el judaísmo nos da para afrontar esta falta de sentido. Lo que trajo la Biblia reciente es un poco, de alguna manera, no tanto, o sea, no tan espiritual, porque no lo es, Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari es un tipo que no es espiritual, que no tiene una ceguera absoluta a la dimensión de lo sagrado, pero cuando él usa el libro, el 21 preguntas, 21 respuestas, él dice, que cuando se pregunta qué va a hacer el ser humano cuando no tenga que trabajar, él dice, pues que cada ser humano encuentre pensémoslo ahora ya, en este minuto. Si yo te dijera, listo, no tienes que trabajar más, tienes todo el bienestar físico asegurado, listo, ¿qué harías? Algunos dicen, me muero, pero, y esa es, a ver, así va a ser la crisis cuando todo esto suceda, ¿ok? Y esto va a suceder. Yo estaba pensando recién, ¿se acuerdan cuando una vez, la primera vez que escuchamos que alguien nos dijo que en Estados Unidos hay una red que vos podés tener, o que usan unos discos chiquititos en vez de los discos grandes? ¿Ya se acuerdan? ¿Sabes que hay unos discos que son pequeñitos? ¿Cómo funciona eso? Y pues llegó. O sea, todo lo que te dicen, algunos ni se acuerdan cuando hablaban de esa actividad, que era, ya, va a llegar, va a llegar. Cuando tú te preguntas hoy, ¿qué harías si ya tuviera toda mi situación resuelta y no tuviera que trabajar? ¿Qué harías? La primera reacción puede ser el suicidio. ¿Ok? Esa va a ser la crisis. Pero pará, no te suicides todavía y pensalo de vuelta. Simplemente la pregunta, ¿qué harías hoy si no tuvieras que salir a trabajar? Y si tuvieras todas tus necesidades cubiertas. Bueno, capaz que te gustaba, no sé, ir a pescar.
leer, ir a un hospital a contar cuentos, que eso no lo va a poder hacer con ese cariño. Ya, aunque yo necesitaba ir a contar un cuento, pero estas cosas, o sea, hay tantas cosas, tantos voluntariados, tantas, hay tanto que uno lee, mira, meter, dame un buen libro, dame un sillón cómodo, y no necesito nada más en la vida, ¿ok? Estar con familia. A ver, Shabbat te dice, eso es un ejercicio que tú debes hacer en concreto. Si tú, de vuelta, me preguntas cómo el judaísmo nos prepara para. Estamos haciendo un ensayo general, una persona, de exactamente eso. En el Shabbat no podemos trabajar, no podemos producir. ¿Saben por qué? Porque todo lo que tú tienes hoy, eso es lo que tú tienes. Eso es lo que tú tienes. Para y disfrutar. Quizás esta era digital. Sea Yom Shikulo Shabbat. Y sea, ¿verdad? O sea, genial, yo no había pensado como lo dijo el rabino Weissel, pero lo encuentro genial. ¿Y cómo hacemos para saber esto? Para saber cómo hacerlo, cómo afrontar. Tienen un ensayo todas las semanas. Ensaya, práctica. De vivir hoy con lo que tengo hoy. Agradecer por lo que tengo hoy. Y no producir más porque lo que tengo hoy alcanza. Con esto vivo. El problema es que sin Shabbat, tú siempre tienes la zanahoria como el burro, y el burro camina sobre el piso hacia atrás. ¿Por qué? Porque sí, nada. Pero lo que te dice acá es siempre más, pero disfruta lo que tienes. Haz lo que quieres. Dedícate a lo que tengas ganas, lo que te haga feliz, lo que te dé sentido. Y eso no es dejar todo botado y que se ve el nieto que estamos de visita. No. Eso es hacer el ejercicio de la semana. De valorar lo que tenemos, de trabajar en las relaciones personales, de trabajar en las relaciones humanas, de mirarnos hacia adentro. Y todo esto es lo que nos enseña también mucho llamar Yom. Revisa tus relaciones, tu teshuvá implica revisar tus relaciones humanas, trabajar en ellas, mejorar lo que haces. Eso ningún robot puede hacerlo por ti. Un robot va a relacionarse con tu hermana, o con tu madre, o con tu hija. ¿Te va a ayudar en eso? No. Quizás puede ser un robot que van a gustar a los chicos al GAN, fantástico, pero vamos a ver. Pero no. Entonces, ¿qué es lo que el judaísmo tiene para aportarnos en el era digital? Yo diría, primero que nada, Shabbat. Porque Shabbat es un ensayito de lo que viene. Ensayemos y disfrutemos. Y cuando venga, lo que estemos cuando esto venga, vamos a decir, pero yo ya hago esto. Yo ya sé disfrutar la vida sin producir, trabajar, contener, generar recursos. Ya lo tenemos hecho, check. Ahora va a ser más largo, vamos a disfrutarlo más. Y lo otro que nos tiene que aportar el judaísmo para enfrentar la era digital es el concepto de sentido. De sentido. ¿Ok? El concepto de sentido. Porque el problema que se ve cuando uno piensa una era en la que los robots hagan todo y el ser humano no tenga nada que hacer, no tener nada que hacer, si tú tienes un sentido de vida, no existe no tener nada que hacer. No existe. Porque si hay que mejorar el mundo, muy lindo lo que dijo el Rabbi Weissel sobre que esto va a ser el Gan Eden. Pero para nada, ni tan Gan Eden, que les digo, me encantó, pero ni tan Gan Eden, porque los egoísmos van a seguir.
Las envidias van a seguir. Las odiosidades van a seguir. ¿O acaso porque todos tengamos para comer vamos a dejar de pelearnos entre nosotros? Cuando te peleas con tu hermana, a ella no le falta plata para vivir, a mí tampoco falta para vivir. Pero no me habla, ¿qué hago? ¿Ya? No estamos peleando por plata. Hay algo más. Y ese algo más es la imperfección humana. Y eso, la tecnología, muy artificial, muy inteligente que sea, no va a poder tocar eso. Y el día que el robot no me haga, se equivoque, le voy a dar una patada y lo voy a romper y romper otro robot. ¿Ok? La agresividad no va a parar. La competitividad no va a parar. Entonces, todos los valores del judaísmo van a seguir existiendo y van a ser cada vez más importantes para ayudarnos a mejorar como seres humanos, porque el ser humano va a seguir siendo ser humano, aunque sea materialmente irrelevante. ¿Ya? La irrelevancia del ser humano va a ser material. Si vas a tener que elegir un cirujano, vas a ir a un robot. Y el cirujano te va a morir de hambre. No, el cirujano va a tener que cargar la información al robot, claramente. ¿Okay? Pero la irrelevancia es solo material, que no vas a tener que salir a trabajar porque el Estado te va a dar tu yo por mí, o mí por tú, o algo así. ¿Ya? Digo al aire, qué sé yo. Pero el judaísmo lo que te dice es que al ser creado, al ser creado, hay más nivel. El ser humano es relevante siempre. Puede ser irrelevante en lo material, pero la relevancia humana del ser humano no te la quita la inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿cómo puede el judaísmo ayudarnos a enfrentar toda esta etapa tan incierta que se viene? Primero, practiquemos. Tenemos el Shabbat a 5 días de distancia. Practiquemos, hagamos el experimento familiar de vivir sin tener que trabajar, sin tener que producir, de vivir sin tecnología, de vivir como seres humanos relacionados. Y segundo, no nos olvidemos nuestro TOC. No lo mediquemos, porque ese TOC hay que tenerlo. Un trastorno obsesivo compulsivo no para nada. Eso significa que tenemos pega. Y si tienes pega, tiene sentido. Si tiene sentido, tiene dignidad. ¿Ok? Adelantar para que no esté tan cerca del confinamiento horario. Así estamos un poquito más dosificados. Para mí siempre es importante empezar cantando, porque me permite pensar lo que voy a decir después, o inventar lo que voy a decir después. Preparé algo, lo mandé hoy hace 5 minutos, así que algo van a escuchar que preparé. Entonces, ¿te animan a cantar? Sí. ¿Qué quieren cantar? No, voy a decir yo. Vamos a cantar un nigún. ¿Saben qué es un nigún? Nadie sabe. Es una melodía que hay una discusión interna. Tiene que tener varias características. Primero, cuando uno canta el nigún, tiene que escuchar al que está al lado, porque si no se está cantando a sí mismo. Segunda característica, se discute si el nigún tiene letra o no. Y hay dos opiniones. Una de ellas es que no tiene letra. La segunda es que tiene infinitas letras como cada uno de los que canta. Porque cada uno le pone el contenido de su corazón. Y cuando canta un nigún, uno no es el mismo que cuando lo cantó la última vez. O no debería ser el mismo. O debería tener la capacidad de darse cuenta que tuvo el privilegio de vivir un tiempo más y que la vida le enseñó algo. Entonces, a mí me gusta mucho en esta parte del año cantar un nigún que originalmente tiene la música de Sofrenu, la letra de Sofrenu Lejaim,
pero cada uno le pone el que quiere. Ya la 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 la, ya la 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 la. ¿Sabe la letra? Ya la 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 la, ya la 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 la. Segunda parte. Ya la 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 la. Ya la 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 Muchas gracias por su atención. Nos vemos el año próximo. ¿Quién conoce este rap? ¿Tiene barba? ¿Tiene voz? ¿Quién es? ¿Sax? ¿Otra opinión? Es mi rap no judío. Es Humberto Eco. Humberto Eco. Es mi rap no judío. Es mi maestro no judío. Para mí, Humberto Eco no en su obra de ficción, sino en su obra académica, es alguien que me inspira, me guía, me enseña y me muestra cada vez más una mirada distinta. Humberto Eco murió hace pocos años, pero escribió una obra muy vasta, inclusive muchos de sus escritos se fueron publicando post-mortem. Hay un video en el Facebook que muestra su casa, tenía 40.000 volúmenes en un departamento. Imagínense lo que era esa casa. Es casi un laberinto. ¿Y por qué quiero empezar a hablar sobre él? Él escribió, a ver la próxima. Él escribió hace muchos años este texto tan importante para la reflexión acerca de la sociedad contemporánea, que se llama Apocalípticos e Integrados. En italiano, después en muchos otros idiomas. Él es un experto en lo que se llama los mass media, los medios de comunicación masivos, cuya reflexión empezó a ser un famoso autor, que si no me equivoco es de origen canadiense, se llama Marshall McLuhan. Él escribió las primeras cosas teóricas sobre los medios de comunicación masivos. Recuerden que de un día para otro, aparecieron radios en la casa de todas las personas, más adelante aparecieron televisores en cada una de las casas, después aparecieron los computadores en cada una de las casas, y ahora cada persona tiene este aparato, que es una maravilla y que puede ser endemoniado también. Él empezó a escribir sobre eso y escribió un libro con este nombre, lo escribió Apocalípticos Integrados, y mostraba cómo la gente se relaciona con los medios de comunicación con miedo o incluyéndolos absolutamente de forma acrítica. Él mostraba en el libro y en otros artículos que él escribe cómo la aparición de cada uno de los medios de comunicación trajo dilemas y trajo amenazas y trajo ventajas. Por ejemplo, cuando apareció el libro, mucha gente iba a decir, desapareció la autoridad, porque la autoridad se la pasó al libro, no a quien leía el libro. Recuerden que hay religiones que solamente leen los libros las personas que están autorizadas para hacerla y no todo el pueblo. ¿Por qué? Porque si lee todo el pueblo el libro, puede haber más de una opinión. Y eso implica una destrucción, o por lo menos puesta en juego, de la autoridad. En la tradición judía desde el principio fue diferente. No tengo aquí una copia de un libro famoso que se llama Mikraot Gedolot, donde aparece el texto y alrededor aparecen decenas de comentaristas. Nosotros pusimos el texto a disposición de todos los que puedan leerlo con inteligencia y con profundidad. Y a veces esos comentaristas, entre ellos, en la misma página, uno vive en Francia, otro vive en el norte de África, otro vive en el Cairo, otro vive en España, en tiempos distintos,
no se llevan tan bien. A veces uno dice del otro, no vayas a creer, como dice el burro aquel, tal cosa. Es un lenguaje muy rabínico, pero bueno, también forma parte de la realidad. La tradición judía pudo aprovechar esa nueva creación haciendo que nuestros valores y nuestras ideas puedan difundirse más. Y lo que decía Umberto Eco justamente en este libro es que mi reflexión es que ante los medios de comunicación o las nuevas invenciones no hay que ser ni apocalípticos diciendo se terminó todo, ni integrados diciendo que está todo bien. Lo que deberíamos tener es una mirada equilibrada y crítica, aprovechar lo que se puede aprovechar y descartar lo que tenemos que descartar. Y en uno de sus últimos escritos, en una de las notas que escribió en un diario italiano, él hace referencia al tonto del pueblo. ¿Ustedes lo conocen al tonto del pueblo? ¿No? Les paso una lista. Umberto Eco habla acerca del tonto del pueblo y dice lo siguiente. Antes, una persona se emborrachaba en un bar de un pueblo, decía un par de pavadas y todos lo miraban con cariño, diciendo, es el tonto del pueblo. ¿Sí? Hoy, ese mismo tonto escribe en las redes y parece ser un gran señor. ¿Sí? Y tiene todavía la posibilidad de decir, está escrito. Este es uno de los fenómenos nuevos que hemos aprendido, que hemos vivido o que hemos experimentado, al cual nosotros tenemos que aprender a digerir, sintetizar y convivir. Hace muchos años yo era rabino en la ciudad de Mendoza, donde hay familiares de algunas de las familias de allí, y di un trabajo en la escuela, trabajo final. Cada uno elija un tema que quiere escribir. Y uno escribió sobre las fiestas, el otro escribió sobre no sé qué cosa, y uno me viene y me dice, no, yo quiero escribir sobre, ¿cómo se llama esta chica que escribió en Holanda? Quiero escribir sobre Ana Frank. Muy bien, escribí sobre Ana Frank. Me trajo un texto impreso de 20 páginas, bien decorado, bien centrado, con puntos y aparte, el título impecable. Entonces me da el trabajo y yo lo empiezo a leer. Y lo miro y le digo, ¿vos estás de acuerdo con lo que dice acá? Sí, claro, por supuesto. ¿Estás seguro de estar de acuerdo? Sí. Le di el texto y léelo en voz alta. No lo había leído. Empieza diciendo, Ana Frank es la mentira más grande del pueblo sionista que nos hace creer que fueron perseguidos durante el holocausto. Un niño en la escuela hebrea. Pobrecito, los colores de su cara cambiaron muchas veces. Y después le pregunté, ¿de dónde lo sacaste? Me dice, no sé, averiguarlo para la próxima clase. Lo sacó de un lugar que se llamaba islam.com. Y siquiera en la búsqueda tuvo la picardía de sospechar. Estoy hablando de más de 20 años atrás. Imagínense en este periodo. Posiblemente, como el conocimiento pasa tan rápido, la escuela debería enseñar cada vez más no solo contenido, sino cómo filtrar contenido, cómo chequear conocimiento, cómo poder diferenciar las cosas que tienen algún tipo de asidero como no. Entonces esto pasa lo mismo. Uno a veces lee en internet, no solo la noticia falsa, leer las cosas que parecen serias y no lo son. ¿Cuántas veces leemos notas sobre personas, sobre medicamentos, sobre lugares? Fíjense, el día sábado de la noche en la televisión de Chile apareció un script que decía 100 personas detenidas en Tel Aviv. Cuando uno lee así, ¿qué dice? ¿Qué pasó? ¿Habrá sido por las protestas, por el tema de la Corte Suprema? ¿Habrá sido por otro tema? ¿Saben todo de qué estoy hablando? Bueno, dos grupos de gente inmigrante, algunos legales y otros ilegales de Eritrea, se agarraron a palos en el sur de Tel Aviv y destrozaron toda la zona. No tenía nada que ver Israel, no tenía que ver nada el judaísmo. La policía ni sabía qué iba a ocurrir. Hicieron una manifestación
manifestaciones a favor y otros en contra del gobierno de Eritrea. Ustedes saben si el gobierno de Eritrea es bueno, es malo, más o menos. No tengo ni idea. Pero el script ya nos inducía que en Israel estaba pasando algo pésimo, algo malo. Entonces, es como el tonto del pueblo, porque si uno no pone el contexto, si uno no analiza, si uno no profundiza, no podemos saber qué hacer. Hace ya, en el 2014, Harari, una de las cosas que dijo, ustedes saben que él no es muy amante de la religión tradicional. Hay que ver si no hay algo que podemos rescatar de él. Dijo, las religiones no saben nada, ni de ingeniería genética, ni de inteligencia artificial. A lo mejor tendríamos que saber de eso, tendríamos que saber de todo. ¿Sí? Porque él dice que estas son las dos promesas de la humanidad, una que tiene que ver con no tener más enfermedades, ¿sí? Con superar el estadio de las enfermedades, y también con la promesa de la vida eterna, que son dos promesas que las religiones constantemente hicieron. Nosotros hablamos de las mitzvot, de perdurar en nuestra vida. Cada mañana leemos un texto que dice que quien hace estas mitzvot va a tener un lugar en el Olam Abba. Bueno, el autor lo que dice es que el Olam Abba ya está casi aquí. Si uno podría, y hay ejercicios que lo están haciendo, almacenar la memoria de alguien, esa memoria sería una de las formas de la vida eterna. Cuando me invitaron a esta actividad, y había escuchado poco tiempo algunas de las cosas que dice Harari, que son, sin lugar a dudas, interesantes, profundas, que uno lo conmueve y uno tiene que hacer el ejercicio para responder. Uno, después de leerlo, de escucharlo, no puede decir, no escuché, no me importa. Y al contrario, tiene que trabajar interiormente para ver si hay algo de lo que nuestra tradición nos enseña que pueda servir. Y en ese sentido vi algo que quería compartir con ustedes. ¿Conocen a este personaje? Fíjense lo que dice. ¿Te preocupas por el avance de la inteligencia artificial? No, me preocupa más el retroceso de la inteligencia animal. Esta no es mi rabina, no, esta es mendocina. Ustedes saben que sí, el autor, Lavado, era mendocino. Y en vez de luchar contra tantos molinos de viento, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es revisar qué cosa específica hay en lo humano que deberíamos seguir desarrollando, promoviendo, qué cosas nunca van a cambiar. Todos ustedes han estado en clases en Zoom o en servicios de Internet o lo que sea. ¿Es lo mismo? No. Mientras tanto sirven, ayudan, permiten, como dijo hace un ratito Gachi, uno de repente puede estar conectado con miles de personas alrededor del mundo y escuchar líderes de pensamiento. ¿No es lo mismo estar cara a cara y ver lo que le pasa a uno? ¿La clase solamente es el contenido? ¿O en las clases hay otros aspectos? Bien avanzada la pandemia, ustedes saben que en Estados Unidos hay, en gran parte del mundo, una gran crisis de vocaciones de docencia, ¿sí? Por toda la exigencia que tuvo la gente. Una de las profesoras en Estados Unidos, de alguna de las redes, dijo, la tecnología nunca va a poder reemplazar al profesor. ¿Por qué? Porque el profesor puede acercarse al alumno y preguntarle, ¿qué te está pasando en privado? ¿Qué pasó en tu casa? Y tratar de entender algunas cosas que las pantallas son, de alguna manera, una barrera. Y lo mismo en cualquier grupo, pequeño o grande. Cuando uno ve a otro cara a cara, con una persona que ya tuvo un vínculo, que tiene un vínculo, sabe qué le pasa, sabe en qué momento de su vida está o sabe su estado de ánimo. Y en ese sentido, a mí me parece, también lo decía Harari, que Google nos conoce más que nosotros. ¿Les pasó a ustedes alguna vez estar hablando algo y enseguida le empezaron a poner propaganda? Nos persiguen. ¿Sí? Nos persiguen, no sé si nos persiguen tanto, pero tiene que ver con nuestras búsquedas. Sabe más de nuestros gustos, de nuestros contactos. En ese video Harari decía, alguien que se casó una vez, tuvo un fracaso, se casó otra vez, tuvo un fracaso, la próxima vez que le pregunta a Google con quién tiene que ver. Porque va a conocer más de la persona.
va a conocer su estilo de vida, su gusto, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, qué come, qué compra, dónde va, dónde viene. Aquellos que viajamos mucho, Google, de repente dice, esta es la línea de sus viajes en el último tiempo. ¿A quién le gusta que lo persigan a través de esto? Bueno, forman parte de él. Entonces, fíjense, Harari ahora es uno de los líderes que quiere limitar el uso de la inteligencia artificial, como si se pudiera, como si hubiera una entidad que puede gobernarlo, ¿no? Hay cosas que como salen de la caja de Pandora y ya no se pueden volver los demonios no se pueden volver a entrar. Entonces, por eso yo quiero proponer lo siguiente. Cuando uno habla de Torá, Torá en el sentido amplio, Torá no son los 5 libros de la Torá. Torá son los 5 libros de la Torá, la Mishnah, el Talmud, las enseñanzas de los rabinos, los filósofos, lo que estamos hablando en las clases. Cada una de esas cosas son parte de la capa de la revelación de la Torá. Al final, la Torá nos enseña valores, nos enseña qué cosas tenemos que proteger y cómo las debemos proteger. Y en ese sentido, me parece que la Torá es eterna. A mí me gusta mucho algo que dicen los maestros jasídicos, que la Torá es sí, la Torá es eterna. ¿Qué quiere decir que es eterna? Que en cada generación nosotros tenemos la obligación de leerla y hacer la interpretación acorde al tiempo que nosotros vivimos. Después podemos discutir si eso ya estaba predicho, si no estaba predicho, es un tema de teología y de revelación que ustedes quieren, yo puedo dar un curso, pero no es para este momento. Lo que digo es, la Torá nos enseña valores, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Para siempre? ¿No para siempre? ¿Al vecino de arriba sí, al del costado no? ¿O para todos? Nos enseña qué cosas hay que proteger: la vida, la familia, el honor. ¿Sí? Hagamos la lista. Y después, ¿cómo lo protegemos? Hay un texto en la Halajá que es medio extraño. Dice que si alguien te viene a pedirse de acá, esa persona estaba acostumbrada a comer, qué sé yo, ¿cuál es una comida selecta en Chile? ¿No? Una comida así aristocrática. Caviar. Bueno, salmón. Entonces, ¿cómo lo tenés que acompañar? Dándole salmón. Uno dice, no, pero que se acostumbra con otra cosa. Bueno, acá el primer término dice, hay que ayudarlo a que siga manteniendo su costumbre. Y otras cosas más, dice Jorge Herman. Bien, entonces yo quería compartir con ustedes, adelante. Hace muchos años, un rabino llamado Mark Engel, un rabino de origen sefaradí, muy inteligente, sefaradí, podría decir ilustrado, que trabaja mucho sobre Maimónides, era el rabino de la comunidad portuguesa española de Nueva York, similar a la portuguesa española de Ámsterdam, ¿sí? Pero con una visión más liberal. Escribió un artículo que se llama algo así como La Shona Rá en la época digital. Y lo que quiero mostrar con este ejemplo y con los dos ejemplos más, cómo la Torá, en sentido amplio, puede ayudarnos a navegar en este mundo con estas innovaciones, de la misma manera que lo hicimos durante toda la existencia. Entonces, por ejemplo, dice, no publique ningún comentario crítica que no le diría una persona cara a cara. ¿Sí? Si no tenés el coraje de decirle cara a cara, no lo escribas online, porque online después tiene su vida propia. Y no podés, es como el cuento de las plumas que voy a contar, no podés atraparlo, no podés recibirlo. No escriba ataques ad hominem, no, ad hominem son argumentos contra las personas, ni se involucren en información. Si lo pones a las opiniones de alguien, céntrese en las opiniones, no en la persona. No estoy hablando de política chilena, ¿eh? Nada, no tengo ni idea. Muestren por qué están equivocados, ofrezcan argumentos convincentes y respetuosos. Esto a todos nos atañe. Si recibo un comentario, un blog, correo electrónico donde tenga la Shona Rá, elimínelo inmediatamente. ¿Quién lo hace? Nadie. ¿Qué hacemos cuando nos llega algo así? Hacemos forward y lo repartimos por todos lados. ¿Qué dice él? No lo envíe a cualquier otra persona. No lo envíe. No le envíe la Shona Rá. En la era tecnológica, no lo envíe. Uno
inclusive tiene que darle el derecho a la duda, el derecho a ver si es verdad o es mentira. Si es posible, comuníquese con el remitente y registre su desaprobación de su difusión de la zona rara. Ustedes saben que a veces es muy difícil que alguien venga a contarle algo, pero que decir, yo no quiero escuchar. No quiero escuchar, no quiero estar involucrado en eso. Entonces, si alguien le manda algo, yo antes que le diga, mira, vos me mandaste esto, me parece mal. Hay que tener coraje, pero eso no es mejorar. Mejorar no es para no tener valentía. Y por último, no confíe en la confiabilidad de nadie que envía ataques a domina. Si alguien está mandando ataques a personas, bueno, que pierda su, por lo menos, que pierda su confianza. Este es un ejemplo de cómo navegar la vida contemporánea, donde estamos todos recibiendo, mandando, podemos limpiarnos en algún sentido, podemos elegir cómo usar el medio. ¿Okay? Siguiente. A mí me gusta mucho esto, creo que Gachi habló de eso hace un ratito, el Shabbat como detox, desintoxicarnos, limpiarnos de todos los ruidos que estamos teniendo todo el tiempo. ¿Saben qué bendiciones? 25 horas sin chequear el celular, no es aislarnos del mundo, sino es limpiarnos, es protegernos, es cuidarnos. Y también es una oportunidad de estar cara a cara con las otras personas. ¿Sí? Estamos mucho en las pantallas, a distancia, una barajá. Todos tenemos familia lejos y es lindo poder verlos y hablar. Pero en un momento está muy bueno ver cara a cara a las personas. Y creo que este es el último ejemplo. Hay un ejemplo que es bello en el mundo del Musar y el mundo hasídico, que se llama Ta'anit Dibur. ¿Alguien sabe qué es Ta'anit Dibur? Pasar un día sin hablar. Sin hablar. ¿Es fácil? Es terriblemente difícil. Pero lo que se propone es hacer un Ta'anit de redes. No solo Shabbat. Es decir, bueno, el miércoles próximo estoy hablando de las redes. Este día voy a estar sin las redes, voy a estar sin interferencia. A mí me pasa muchas veces que cuando empieza el Shabbat, yo antes de la pandemia apagaba mi teléfono el viernes a la 1 de la tarde. Y era una braja. Y no lo prendía, no sé, hasta que me acordaba varios días después. No era posible. Pero no todo el mundo puede hacerlo, no todo el mundo está dispuesto, no todo el mundo quiere hacerlo, pero sí limitarlo. El celular, en especial el teléfono inteligente, son una bendición. Acá podemos tener toda la biblioteca judía que queramos, podemos tener clases con rabinos de todo el mundo, podemos infinidad de cosas, pero también tenemos que tener un día de hacer también. Bueno, no quiero nada afuera, sino adentro. Tanit Dibur es una disciplina, un ejercicio difícil, pero se puede, y Tanit de redes también. Y por último, creo que es eso. Ya no todo para todo. Gracias por la invitación. Para que nos tengamos sintonía, ya que nos faltan como 10 días para entrar a nuestra semana. Ahora les voy a interpretar una última canción que se llama...
¿Quiénes podríamos cantar esto? Veamos. Tengo dos más, o sea, tengo una más que podríamos ver. Puede ser Aleluya de Leonard Cohen o Colchado Calipso. Las dos. Las dos.
Muchas gracias. Pero se hizo lo que se puede. Muchas, muchas, muchas.